Mírenme todos, conozcan al gran rey, al soberano, al mejor de todos, dueño de todas las tierras, capaz de hacer lo que él quiera, someter a todas las naciones bajo su mano, porque yo soy el gran rey Nabucodonosor, el más poderoso de todos. ¿Cómo les va? Ustedes ya lo conocen. Él es Nabucodonosor. Tan orgulloso, que creía que él podía hacer las cosas solo. Y que él pensaba que todo lo que había hecho, lo había hecho por él. Miren que Nabucodonosor ya lo había visto, ya lo conocía Daniel, ya conocía a sus amigos, ya había visto el poder que Dios tenía, pero sin embargo, dale con que él era un orgulloso y él creía que sus dioses y él eran los dueños de todas las cosas. Hasta que un día se levantó súper preocupado. Entonces andaba deambulando de acá para allá, caminaba y no sabían, nadie entendía qué es lo que a ellos les estaba pasando. Y empezó a llamar a sus adivinos, porque el rey había tenido un sueño y ese sueño lo estaba preocupando un montón, porque no entendía, porque no sabía lo que quería decir. Y en esa época para ellos era muy importante ese sueño. No importa, después ustedes si quieren ven el sueño, porque la parte importante de esta historia es que es lo que hizo que Nabucodonosor cambiara ese perfil tan orgulloso que él tenía. Nadie le supo explicar el sueño, o nadie se animó a explicarle el sueño, a lo mejor. Pero como Nabucodonosor ya conocía a Daniel, y Daniel ya le había explicado un sueño, y reconocía que Daniel tenía una conexión muy especial con un Dios muy poderoso, con el único Dios poderoso, entonces mandó a llamar a Daniel y le dijo: Daniel, explícame el sueño. Yo te cuento qué soñé y vos me decís lo que quiere decir ese sueño. El rey le contó su sueño. Le contó un sueño, lo que había pasado, cómo se había sentido. Y cuando Daniel lo escuchó, Daniel siempre reconocía que él no tenía poderes. Que las cosas buenas que él podía hacer, las podía hacer porque Dios había actuado en su vida, porque Dios le enseñaba cómo caminar, porque Dios lo acompañaba. Daniel estaba re seguro de eso. Cuando escuchó el sueño de Nabucodonosor, Daniel le pidió a Dios que lo ayudara y Dios le explicó el sueño. Y la verdad que en ese sueño no había buenas noticias para el rey. Daniel tenía que decirle algo que al rey no le iba a gustar para nada. Entonces Daniel dijo: oh, ¿y ahora qué hago? ¿Le cuento o no le cuento lo que quiere decir el sueño? Entonces Daniel dudó. Y entonces el rey le dijo: mira, Daniel, que yo confío en vos. Mira, Daniel, que vos sos un hombre que dice la verdad. Mira, Daniel, que vos nunca mentís, por eso yo te voy a creer lo que vos me digas. Así que animate a decirme. El rey confiaba en Daniel porque lo había visto, que era un hombre que decía la verdad y que era un hombre leal. Una persona que daba buen ejemplo a los demás. ¿Por qué Daniel podía dar ese buen ejemplo? Porque Daniel era un hijo de Dios y le mostraba a los demás cómo se comportaba un hijo de Dios. Entonces Daniel dijo: bueno, en este momento yo le tengo que decir al rey lo que quiere decir este sueño. Y entonces Daniel le dijo: mira, rey, tengo que decirte que tu sueño dice cosas que a vos no te van a gustar. Porque te van a pasar algunas cosas, esas cosas que te van a pasar son muy feas, pero Dios quiere que te pasen para que vos aprendas. Decime qué es lo que tenés que decirme, le dijo el rey. Entonces Daniel le explicó el sueño y le dijo: mira, vas a estar en problemas. Pero vas a estar en problemas porque vos tenés que reconocer
que el único poderoso es Dios, que vos no sos el hombre poderoso que decís que sos, que vos no podés hacer lo que vos querés, que el único que puede hacer las cosas que quiere es Dios. Vos tenés que reconocer que Dios es el poderoso. Hasta que vos no reconozcas eso, Dios no te va a sacar de los problemas. Así que yo te recomiendo, le dice Daniel, que vos hagas dos cosas importantes. Una, que dejes de pecar, y otra, que reconozcas que Dios es poderoso. A ver, Nabucodonosor ese día se habrá impresionado y demás, pero después pasaron los días y Nabucodonosor se olvidó del sueño, se olvidó de Daniel, se olvidó de las recomendaciones tan importantes que Daniel le había hecho y siguió haciendo lo que él quiso. O sea, siguió pecando, siguió siendo tan orgulloso que decía que todas las cosas que pasaban eran gracias a su poder, hasta que empezaron los problemas. ¿Saben cuánto tiempo duraron los problemas del rey Nabucodonosor? 7 años. 7 años Nabucodonosor estuvo en problemas, tal como lo había dicho ese sueño. ¿Saben por qué? Porque Nabucodonosor no había reconocido. Sin embargo, hacia el final de esos 7 años, Nabucodonosor pudo reconocer lo que Dios quería que reconociera. Y pasaron esos 7 años, los problemas de Nabucodonosor se resolvieron y finalmente Nabucodonosor fue a reconocer que Dios era el único poderoso. Reconoce a Dios y da gloria a Dios por su poder. Tanto es así que Nabucodonosor escribe, y es él el que cuenta esta historia que está acá en Daniel capítulo 4. Y empieza, miren cómo empieza el capítulo 4, que es donde cuenta esta historia. Yo, Nabucodonosor, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en la faz de la tierra, la paz se multiplique para ustedes. Conviene que yo declare, que yo cuente las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Fíjense cómo fue la experiencia de Nabucodonosor, que pudo reconocer esto, que finalmente pudo escribir, que después de 7 años de problemas pudo escribir esto, que Dios es el único soberano, que Dios es maravilloso, que Dios es altísimo, que Dios es soberano sobre todas las cosas. Qué hermosa historia para Nabucodonosor. Pero Nabucodonosor no lo podría haber hecho si Daniel no le hubiera hablado al rey, si Daniel no le hubiera explicado que Dios está actuando en su vida, si Daniel no le hubiera contado acerca de ese Dios. Daniel es quien le cuenta a Nabucodonosor sobre Dios. Por eso es tan importante que vos y yo le contemos a las personas que nos rodean y que no tengamos miedo de decir la verdad. Nosotros no decimos cosas ofensivas, nosotros contamos las maravillas de Dios. Daniel le pudo hablar al rey porque Daniel hablaba de las maravillas de Dios. Daniel le contaba a los demás todo lo que Dios hacía en su vida. Cómo todos sus problemas Dios los había resuelto. Cómo todas las experiencias de su vida habían sido una bendición para él. Daniel mostraba en su forma de vivir que él era un hijo de Dios. Nabucodonosor, miren que le creyó a Daniel y le dijo, mira, te estoy preguntando a vos para que vos me cuentes, porque los demás no me quieren contar lo que significa el sueño, yo a vos te voy a creer. Entonces se ve que Daniel había mostrado perfectamente que no era ni un mentiroso, que no era un vago, que no era un irresponsable. Daniel había mostrado que era un buen hijo de Dios. Y Nabucodonosor escuchó el mensaje que Dios tenía para él. Apenas lo escuchó, Nabucodonosor no cambió. Dios tuvo que hacer algunas cosas en la vida de Nabucodonosor. Dios tuvo que hacer algunas cosas, pero finalmente Nabucodonosor puede reconocer a Dios como ese Dios altísimo, soberano y maravilloso.
Es una hermosa historia. Es una hermosa historia que nos muestra que nosotros no tenemos que temer ni avergonzarnos de hablar de Dios a las personas que nos rodean. Vos y yo tenemos el mejor de los mensajes. Tenemos la mejor de las historias para contar. Y es que Dios nos ama. Entonces, estaría genial que nosotros nos animáramos a contarles a las personas todo lo bueno que es Dios, sin tener vergüenza. Miren el versículo que vamos a aprender hoy. Miren qué versículo que está en el libro de Romanos, en el primer capítulo, apenas abre el libro de Romanos, en el primer capítulo sale la primera partecita del versículo 16. No me avergüenzo del Evangelio. No me da vergüenza contarles a los demás lo que Dios hizo en mi vida. No me da ninguna vergüenza. Yo los invito a eso, a que no les dé vergüenza, a que se animen. El diablo nos hace creer que no está bueno lo que nosotros contamos. El diablo puede hacer que vos te avergüences, pero hay que orar y hay que pedirle a Dios que nos dé fuerzas para no avergonzarnos de contarles a los demás la mejor historia de nuestras vidas, la mejor historia de la humanidad. En estos tiempos, en esta época donde la gente cree un montón de cosas, somos nosotros los encargados de contarles a nuestros amigos que Dios es la mejor historia, que Dios es lo mejor que te puede pasar. Esta es la oportunidad que nosotros tenemos. No nos avergonzamos del Evangelio, porque Pablo después sigue diciendo que porque es poder de Dios. Dios nos va a dar el poder. No somos nosotros los que transformamos, es Dios. Así que animate esta semana a contarle a algún compañero, a algún amigo, a algún familiar. Animate a contarle a alguien que Dios lo ama y que Dios tiene un plan perfecto para su vida y que lo tiene que reconocer. Porque Dios es soberano sobre todas las cosas. Y Dios es absoluto amor y nos ama a vos, a mí y a todos. Que tengan una hermosa semana, que se animen a esto. Nos estamos viendo la semana que viene. Les mando un beso requete grande, los quiero un montón. A no olvidarse, a no avergonzarse, a animarse, porque Dios es el mejor mensaje que vos y yo podemos contar.